vamos a dar inicio a la clase de tejido óseo. Corresponde a la unidad 5. Encontrarán en el capítulo 8 del libro de Ross, denominado tejido óseo. Entre las generalidades del tejido óseo, recordar que el tejido óseo constituye a un tejido conectivo especializado. Y dentro de las funciones del tejido óseo tenemos, por ejemplo, la de sostén, la de protección, y también tiene como función secundaria es la relación de la homeostasis del calcio. El tejido óseo es un tejido conjuntivo que se caracteriza, como todo tejido conjuntivo, de presentar una matriz extracelular, pero la principal diferencia de las demás del tejido óseo es que su matriz extracelular se encuentra mineralizada. El mineral que encontramos en la matriz extracelular del tejido óseo se denomina fosfato de calcio y es una forma de cristales de hidroxiapatita. El tejido óseo está caracterizado por una matriz extracelular mineralizada. Dentro de sus funciones, como ya lo hemos dicho, se encuentran el sostén. La protección protege, por ejemplo, los órganos internos como los pulmones, el corazón, y la regulación hemostática de los niveles de calcio en la sangre. La matriz extracelular del tejido óseo está compuesta por una sustancia fundamental y también fibras. Las fibras que encontraremos en el tejido óseo sobre todo es las fibras de colágeno tipo 1, pero también podemos encontrar colágeno tipo 5 y en menor medida también a los vestigios de colágeno tipo 3, tipo 11 y colágeno tipo 13. Dentro de las matriz extracelular también tenemos que recordar que están compuestas por la sustancia fundamental o proteínas no colágenas. Dentro de esa sustancia fundamental o proteínas no colágenas tenemos a las macromoléculas de proteoglucanos, a las glucoproteínas multiadhesivas, a las proteínas dependientes de vitamina K u osteoespecíficas y factores de crecimiento y citocinas. Dentro de esas macromoléculas de proteoglucanos, vamos a tener que están constituidas, por ejemplo, o le permite o le brinda a este tejido óseo, le brinda resistencia a la compresión. Dentro de las glucoproteínas multiadhesivas vamos a ver que intervienen en la adhesión de las células óseas y las fibras de colágeno a la sustancia fundamental mineralizada. De las proteínas que son dependientes de la vitamina K, van a estimular, o sea, captura el calcio de la circulación, atrae y estimula a los osteoclastos en el remodelado óseo. Dentro de los factores de crecimiento y de las citocinas vamos a tener, por ejemplo, al factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento o de necrosis tumoral y factor de crecimiento transformante. También tenemos a los factores de derivados de crecimientos derivados de plaquetas, y estos miembros más singulares debido a que inducen a la diferenciación de células mesenquimatosas en osteoblastos, que son las BM7. Una vez más, entonces tenemos a las proteínas no colágenas que están agrupadas en 4 fundamentales. Tenemos a las macromoléculas de proteoglucanos que van a brindar resistencia a la compresión. Dentro de estas macromoléculas tenemos, por ejemplo, a los glucosaminos glucanos. De las glucoproteínas multiadhesivas van a permitir que las fibras de colágeno estén unidas o adheridas a las células óseas. Las proteínas dependientes de vitamina K, por ejemplo, va a capturar una de ellas, el calcio de la circulación, las atrae y estimula a los osteoclastos en la remodelación ósea.
Y a los factores de crecimiento y citocinas tenemos estos factores que contribuyen justamente al crecimiento y también la interleucina 1 e interleucina 6. También tenemos a la BMPS, que es justamente la que induce la diferenciación de las células mesenquimatosas a los osteoblastos. Existe una célula que es la célula madura del tejido óseo y esta célula se denomina osteocito. Osteocitos. Ósteo de hueso y cito. Estas células presentan unas prolongaciones y estas prolongaciones van a formar como si fueran unos canales que son los canalículos. Estos canalículos van a atravesar la matriz ósea para poder conectar a otras células. O sea, nosotros tenemos en cuenta aquí lo siguiente. En la matriz ósea vamos a encontrar esa matriz ósea esa matriz extracelular que está calcificada. En ella vamos a encontrar a una célula y esa célula madura del tejido óseo se denomina osteocito. El sitio o el lugar en donde se encuentra el osteocito se denomina laguna. Y el osteocito tiene una característica o esta célula es porque presentan unas prolongaciones. Y esas prolongaciones van a formar una estructura denominados canalículos. ¿Y para qué sirven estos canalículos o en estas prolongaciones? Sirven para comunicar un osteocito con otro osteocito que se encuentra o una laguna con otra laguna. Lo que nos dice aquí, los canalículos atraviesan la matriz ósea para conectar a las lagunas contiguas y permitir por lo tanto el contacto de las prolongaciones de los canalículos vecinos. Aparte de este osteocito, esta célula que es la célula madura del tejido óseo, encontraremos otras 4 células que corresponden o que forman parte del tejido óseo. Una característica más para tener en cuenta en relación al osteocito es que el osteocito es una célula que ella es la responsable de que se mantenga justamente a la matriz ósea. El osteocito es una célula que vamos a tener que va a vivir varios años, ya incluso podemos decir que vive aproximadamente 20 años. El osteocito va a tener origen a partir de un osteoblasto, que vamos a hablar ahora de ella. Acá podemos ver al osteocito, como ustedes ven, es una célula. El osteocito es una célula que tiene menor citoplasma en comparación con la célula precursora del mismo. Presentan unas prolongaciones y esas prolongaciones van a servir para comunicar a un osteocito con otro osteocito. Estas prolongaciones van a formar una estructura denominados canalículos. Dentro de las células del tejido óseo, primeramente, como ya hemos hablado del osteocito, es la célula madura. Ella deriva o se origina a partir del osteoblasto. El osteocito, en comparación al osteoblasto, tiene menor citoplasma, tiene núcleo pequeño y tiene unas prolongaciones. El osteocito es el responsable de mantener la viabilidad del tejido óseo. El osteocito vive más tiempo, aproximadamente 20 años. Y luego vamos a tener a las células que forman o las demás células del tejido óseo. Dentro de estas células del tejido óseo tenemos las células osteoprogenitoras, como dice su nombre, son osteoprogenitoras, son las células que van a dar origen al osteoblasto. Ellas se originan a partir de unas células madre mesenquimáticas. Las mismas que ustedes ya habrán escuchado o escucharon cuando hablamos de cartílago. Estas células madre mesenquimáticas tienen capacidad a dar origen a cualquier tipo de célula. Aquí vamos a ver que las células mesenquimatosas o mesenquimáticas dan origen a las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras
van a dar origen al osteoblasto. El osteoblasto es la célula, vamos a llamarla inmadura, y es una célula que va a secretar o es responsable de secretar matriz extracelular. El osteoblasto da origen o a partir de él va a originar al osteocito. Vamos a ver que el osteoblasto va secretando matriz extracelular y una vez que esa matriz extracelular lo atrapa al osteoblasto y que ya se encuentra esa matriz extracelular mineralizada, se va a ubicar en la laguna y ese osteoblasto se convierte en un osteocito. El osteocito, en comparación, como ya dijimos, tiene menor citoplasma al osteoblasto. Luego tenemos a las células de revestimiento óseo, que son células que permanecen en la superficie ósea cuando hay crecimiento activo y derivan también de aquellos osteoblastos que quedan después del cese del depósito óseo. Y por último tenemos a los osteoclastos. El osteoclasto es un fagocito. El osteoclasto es el macrófago del hueso y es el encargado de la reabsorción ósea. Están presentes en la superficie ósea donde el hueso se está eliminando o remodelando o donde el hueso se haya lesionado. El osteoclasto tiene un origen a partir de las células, unas células de la médula ósea, que en donde ellas van a entrar o se van a unificar y van a formar el osteoclasto. Los osteoclastos se originan a partir de las células progenitoras mieloides comunes y estas células progenitoras mieloides comunes se van a fusionar y allí van a formar al osteoclasto. El osteoclasto tiene una característica de que él es una célula polinuclear, o sea que presentan varios núcleos, y el osteoclasto es una célula grande o de gran tamaño. Acá podemos ver al osteocito, que es la encargada de mantener al tejido óseo. Aquí tenemos al osteoblasto, que es la que va a formar y que va a sintetizar la matriz ósea. Recuerden que el osteoblasto, vamos a tener el osteoblasto, va a dar origen al osteocito. Y luego tenemos a las células osteoprogenitoras que se originan de nuestras células mesenquimáticas. Aquí sí vamos a tener estas células osteoprogenitoras van a dar origen al osteoblasto y el osteoblasto va a dar origen al osteocito, ¿tá? Y esta célula osteoprogenitora se deriva de las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas. En cambio, las células o el osteoclasto, que es el fagocito o el macrófago del hueso, él en cambio deriva a partir de las células progenitoras mieloides comunes. Células progenitoras mieloides comunes. ¿Está? Acá una vez más el osteoclasto es el macrófago del hueso. El osteoclasto es multinuclear, tiene un citoplasma acidófilo y también existe una característica que el lugar en donde se ubica el osteoclasto se denomina laguna de Hofschild. Le voy a escribir aquí, vamos a ver, laguna de Hofschild.
y P. Acá tenemos a la laguna de Hofschild. Entonces, el sitio o lugar en donde se ubica el osteoclasto se denomina laguna de Hofschild. ¿Cuánto tiempo aproximadamente vive un osteoclasto? Vive aproximadamente 3 días. Es el tiempo de duración o de vida que presenta el osteoclasto. El osteoblasto vive aproximadamente 12 días. 12 días es el tiempo que vive un osteoblasto. Bueno, dentro de los huesos son órganos del sistema esquelético y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. Un hueso típicamente está compuesto por tejido óseo y otros tejidos conjuntivos, incluyendo al tejido hematopoyético y el tejido adiposo también, junto con vasos sanguíneos y nervios. Si el hueso forma parte de una articulación sinovial, entonces hay cartílago hialino. La capacidad que tiene el hueso de desempeñar su función esquelética se debe al tejido óseo y cuando está presente el cartílago articular. El hueso, vamos a ver que existen varios tipos, una clasificación anatómica que vamos a ver y luego vamos a ver también la clasificación histológica. En esta imagen es un hueso largo, por ejemplo. Aquí en esta imagen estamos viendo un tipo de hueso que es el hueso largo. El tejido óseo histológicamente lo vamos a clasificar como hueso compacto o laminillar también y hueso esponjoso. El hueso compacto justamente tiene su nombre por la forma compacta, como si fueran unas tablas en donde la conforman. Y el hueso esponjoso, en cambio, tiene un aspecto de trabéculas o como si fuesen unos espacios que se encuentran en medio de ella. Acá podemos ver un hueso compacto y acá podemos observar a un hueso esponjoso. Los espacios en donde encontramos en el hueso esponjoso habitualmente se encuentra médula ósea y también vasos sanguíneos. Según su forma, la ubicación de los tejidos óseos compactos y esponjosos varía en forma con la forma que presenta el hueso. Según la forma tenemos a los 4 grupos que son los huesos largos, huesos cortos, huesos planos y también a los huesos irregulares. Los huesos largos son aquellos que tienen un predominio de la longitud, o sea, la longitud mayor a otras dimensiones. Un ejemplo, en hueso largo tenemos a la tibia y los metacarpianos. Los huesos cortos son aquellos que tienen sus 3 dimensiones casi iguales, los huesos del carpo. Los huesos planos son aquellos que son delgados y anchos y están formados por 2 capas relativamente gruesas de tejido óseo compacto con una capa interpuesta de tejido óseo esponjoso. En donde vamos a encontrar al hueso plano, por ejemplo, lo encontraremos en la calota craneana. Y luego tenemos por último a los huesos irregulares, en donde no posee una forma en específica y no podemos clasificarlas, entonces le denominamos huesos irregulares. Allí vamos a tener en los ejemplos en donde encontramos huesos irregulares a las vértebras y también al hueso etmoides. Acá nos representa a un hueso largo. El hueso largo tiene su cuerpo que está constituido por diáfisis o se denomina diáfisis, unas extremidades que se denominan epífisis y tenemos a una región denominada metáfisis, que es una región intermedia entre la diáfisis o el cuerpo y la epífisis. En la epífisis vamos a tener una mayor proporción de hueso esponjoso en esta epífisis. En cambio, en la diáfisis encontraremos sobre todo hueso del tipo compacto. Vamos a encontrar en mayor cantidad hueso compacto y menor cantidad de hueso esponjoso. En cambio,
en la epífisis vamos a encontrar mayor cantidad de hueso esponjoso y menor cantidad de hueso compacto. La superficie externa de los huesos están cubiertos por un tejido conectivo por fuera. Aquí ese tejido conectivo está constituido por tejido conectivo fibroso. ¿Cómo se denomina ese tejido conectivo? Se denomina periósteo. Periósteo. Acá tenemos el hueso y por fuera está revestido por un tejido conectivo de tipo fibroso y se denomina periósteo. En el periósteo vamos a ver que vamos a tener dos tipos, en realidad está constituido por dos hojas cuando el hueso sobre todo se encuentra en crecimiento. Una hoja interna en donde vamos a encontrar sobre todo células osteoprogenitoras, que sería la capa interna o profunda, en donde encontraremos células osteoprogenitoras que ya vimos que van a dar origen al osteoblasto y luego el osteoblasto al osteocito. En cambio, hay una hoja más externa, una capa fibrosa superficial, que son justamente, es la capa más superficial del periósteo. No obstante, como ya decíamos, estas células osteoprogenitoras van a dar origen al osteoblasto. En la cavidad ósea encontramos que están revestidas por también un tejido conectivo y ese tejido conectivo es el endostio. Allí encontraremos sobre todo que va a revestir por la cavidad medular, por ejemplo en el hueso compacto, como las trabéculas del hueso esponjoso se conocen como endostio. Endo significa dentro y es un tejido que cubre por dentro entonces a ese hueso. Esto no suele ser más de una capa celular de espesor y en el endostio vamos a encontrar al osteoblasto y a las células también de revestimiento óseo, células de revestimiento óseo. Una característica de la cavidad medular y los espacios del hueso esponjoso es que ellas contienen médula ósea, como ya lo hemos dicho. Esta médula ósea vamos a ver que, sobre todo en los niños, vamos a tener en mayor proporción, en mayor cantidad, una médula ósea roja que se compone sobre todo de células de la progenie hematopoyéticas, en diferentes etapas evolutivas y una red de fibras y células reticulares. Cuando vamos creciendo y nos volvemos adultos, esa médula ósea roja va siendo reemplazada por una médula ósea amarilla que está constituida sobre todo de tejido adiposo. Esta médula ósea amarilla, por su contenido en células adiposas, en situaciones específicas como por ejemplo cuando tenemos una herida o una perforación, por ejemplo, de un gran vaso y tenemos una hemorragia de ese vaso sanguíneo, allí podemos tener una proliferación de esa médula ósea amarilla, se convierte nuevamente en médula ósea roja. En el adulto, la médula roja está solamente restringida en los espacios del hueso esponjoso de muy pocos sitios, como es el caso del esternón y en las crestas ilíacas. Luego tenemos ya al hueso maduro. El hueso maduro está compuesto por una unidad estructural llamada osteona. Aquí tenemos la osteona o también denominado sistema de Haber. Aquí estamos viendo una forma, tiene una estructura redondeada, cilíndrica, en donde vemos al conducto de Haber o también denominado, sistema de Haber. Sistema de Haber, este es el sistema de Haber o osteona. Porque el sistema de Haber está constituido por un conducto de Haber que estamos viendo aquí, y también unas laminillas concéntricas. Las osteonas, que es la unidad estructural del hueso maduro, se denomina
osteona o sistema de Haber está constituido por laminillas concéntricas, que son estas estructuras aquí. Acá vemos, y al conducto de Haber. Acá vemos las laminillas concéntricas que están alrededor del conducto de Haber. En el conducto de Haber vamos a encontrar vasos sanguíneos y nervios. En torno al conducto de Haber encontraremos unas estructuras denominadas lagunas, también denominadas osteoplastos. Las lagunas son el sitio o el lugar en donde se le va a alojar al osteocito. Y las prolongaciones de los osteocitos van a formar a los canalículos. Estos innumerables canalículos se abren en el conducto del Haber con el propósito de proveer intercambio entre los osteocitos y los vasos sanguíneos. Acá estamos viendo la osteona, acá estamos viendo al conducto de Haber y aquí a los vasos sanguíneos y nervios que la constituyen. Además del conducto de Haber, también existe un conducto que se llama conducto de Volkmann o conductos perforantes. Los conductos de Volkmann son estos. En los conductos de Volkmann son unos túneles en el hueso laminillar o hueso compacto a través de los cuales pasan vasos sanguíneos y nervios, desde la superficie perióstica y endóstica hasta alcanzar al conducto de Haber. Suelen transcurrir más o menos, o también conectan los conductos de Haber entre sí, y suelen transcurrir más o menos perpendiculares al eje longitudinal de la osteona y del hueso. Un detalle es que estos conductos no están constituidos por laminillas concéntricas. Entonces, el hueso maduro tiene una unidad estructural que se denomina osteona o sistema de Haber. El sistema de Haber está constituido por un conducto de Haber por donde atraviesan vasos sanguíneos y nervios, y también tenemos unas laminillas que se denominan laminillas concéntricas. Esas laminillas concéntricas, en medio de ellas encontraremos a las lagunas que van a albergar al osteocito. Existe también en este hueso maduro un conducto que se denomina conducto de Volkmann, y este conducto de Volkmann ingresan vasos sanguíneos a él mediante el periósteo. Esos vasos sanguíneos del conducto de Volkmann también pueden el conducto de Volkmann comunicar un conducto de Haber con otro conducto de Haber. Acá vemos que representa al conducto de Volkmann, acá también al conducto del Volkmann o conductos perforantes. El hueso esponjoso maduro tiene también una estructura similar al del hueso compacto maduro. En cambio, recuerden que el hueso compacto es como si fuesen unas tablas. El hueso esponjoso va a presentar unas trabéculas o unos espacios, en donde en esos espacios van a albergar a la médula ósea, o si también podemos encontrar tejido adiposo. La matriz ósea es lamillar, pero no forman osteonas. En el hueso esponjoso no vamos a observar osteonas. O sea que vamos a ver que la matriz ósea, así como si fueran unas laminillas, pero no van a formar exactamente a la osteona. Aquí estamos viendo a un osteocito que está ubicado en una laguna. Miren aquí, esto es un hueso trabecular, también denominado o hueso esponjoso. En el hueso esponjoso vamos a observar unos espacios, y en medio de esos espacios encontraremos a médula ósea. Podemos encontrar médula ósea amarilla, ¿verdad?, o médula ósea roja.
El hueso inmaduro, el tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo, se denomina hueso inmaduro y difiere del hueso maduro en varios aspectos. Primero, el aspecto del hueso inmaduro no exhibe un aspecto laminillar organizado. Acá vemos un hueso inmaduro y vemos un hueso maduro. Acá vemos un hueso inmaduro, acá vemos un hueso maduro. El hueso inmaduro contiene una cantidad relativamente mayor también de células por unidad de volumen que el hueso maduro. Las células del hueso inmaduro tienen una tendencia en organizarse de manera o de forma aleatoria y la matriz del hueso inmaduro posee más sustancia fundamental que la del hueso maduro. Y tenemos dos tipos de osificación o formación del hueso. La formación del hueso puede ser endocondral e intramembranosa. La osificación endocondral, ¿qué nos dice? Endocondral. Condro, ¿se acuerdan? Cartílago, endo, dentro del cartílago. Entonces aquí vamos a tener una característica que el modelo de la osificación endocondral vamos a tener como al cartílago como precursor, al cartílago como precursor. Y si ustedes recuerdan cuál era el cartílago que daba o tenía capacidad de calcificarse y formar hueso, recordarán que era el cartílago del tipo hialino. Luego tenemos al hueso o la osificación intramembranosa es en donde se crea o se forma un hueso sin la intervención de un cartílago precursor. Los huesos de los miembros y del esqueleto axial que soportan peso, como es el caso de las vértebras, se osifican a través de una osificación endocondral, o sea, a partir de utiliza como plantilla un cartílago hialino. Los huesos planos del cráneo y de la cara, la mandíbula y también la clavícula tiene una osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa, que es más simple, da inicio, o sea, se origina a partir de las células mesenquimatosas y dan inicio a partir de la 8ª semana de gestación. Las células mesenquimáticas o mesenquimatosas alargadas y pálidas van a migrar y se acumulan en unas regiones específicas, que son el sitio en donde se va a formar el tejido óseo. Esta condensación celular dentro del tejido mesenquimatoso se denomina membrana, a la que hace referencia a la osificación intramembranosa. Estas células mesenquimatosas o mesenquimáticas van a diferenciarse luego en osteoprogenitoras y luego estas osteoprogenitoras van a dar lugar a los osteoblastos, que van a secretar matriz por un proceso llamado crecimiento por aposición. La osificación endocondral, en cambio, comienza con la proliferación y también la acumulación de células mesenquimáticas bajo algunas influencias de factores de crecimiento fibroblásticos y proteínas morfogenéticas óseas también. Las células mesenquimáticas expresan inicialmente colágeno tipo 2 y se diferencian en condroblastos, que a su vez pueden producir matriz cartilaginosa. En un principio se forma un modelo de cartílago hialino, en lo que va a formar más adelante al hueso. Una vez que tengamos, aquí estamos viendo el modelo cartilaginoso, se va a ir formando
El hueso va a experimentar, el futuro hueso va a formarse un crecimiento, experimenta un crecimiento intersticial y crecimiento por aposición. El responsable del aumento de la longitud es el crecimiento intersticial y el responsable del aumento del espesor es el crecimiento por aposición. Mediante la adición de matriz de cartílago secretado por los condroblastos nuevos, diferenciados a partir de la capa condrógena de pericondrio circundante. ¿Cuál es el primer signo de osificación? Es la formación de un manguito de tejido óseo alrededor del cartílago o del modelo del cartílago. En esta etapa, las células del pericondrio dejan de producir condroblastos y en lugar de producir condrocitos, allí vamos a ver que van a dar origen al osteoblasto. Por ende, en vez de pericondrio, vamos a tener ya al periósteo. En el caso de un hueso largo, alrededor del modelo cartilaginoso, en la porción diafisaria del hueso en desarrollo se van formando un manguito distintivo que es el tejido óseo subperióstico, que es el collarete óseo. Acá estamos viendo al collarete óseo, luego vamos a ver al centro primario de osificación y luego se va a ir formando va a ir extendiéndose un centro secundario de osificación. Y aquí estamos observando al cartílago hialino, por ejemplo, y aquí estamos viendo ya al hueso. Con la formación de ese collarete óseo perióstico, los condrocitos en la región media del modelo del cartílago se van a hipertrofiar y la matriz cartilaginosa que los rodea se reabsorbe para formar unas placas delgadas irregulares de cartílago entre las células hipertróficas. Estas células grandes van a comenzar a sintetizar fosfatasa alcalina y que va a contribuir a que esa matriz se calcifique. La matriz cartilaginosa calcificada va a impedir la difusión de sustancias nutritivas y causa la muerte del condrocito en el modelo del cartílago. Mientras se producen estos fenómenos, un vaso sanguíneo o varios van a proliferar del delgado collarete diafisario para Havers. Primeramente tenemos que tener en cuenta que el sistema de Havers o las osteonas se forman a partir normalmente en hueso compacto. Pero ese hueso compacto se puede formar también a partir de un hueso esponjoso. O sea que un hueso esponjoso fetal, por depósito constante de tejido óseo en esas trabéculas, puede sintetizarse y directamente depositarse sobre un hueso compacto maduro y formar unas laminillas circunferenciales del hueso en el adulto, o puede ser un hueso compacto más antiguo compuesto por laminillas intersticiales. El proceso en el que se forma las osteonas se denomina remodelado interno. Y para formar una osteona nueva, vamos a ver que las células responsables de hacer esa reabsorción de ese hueso es justamente el osteoclasto. Acá tenemos al osteoclasto. La formación de esa osteona nueva en el hueso compacto implica en principio la formación de un túnel, y ese túnel está dado y está formado por el osteoclasto. Esta capacidad de reabsorción tendrá las dimensiones de una osteona nueva, y cuando el osteoclasto va a producir un túnel de una forma cilíndrica, en donde en un tamaño apropiado para que pueda ocurrir la reabsorción del hueso compacto y los vasos sanguíneos juntos con su tejido conectivo. Conforme se va ocupando el túnel, casi de inmediato comienza la formación del hueso. Estos dos aspectos de la actividad celular de la reabsorción osteoclástica
y la síntesis osteoblástica constituyen a la unidad de remodelado óseo, que está constituida en dos partes: el cono de corte, que es este, y luego tenemos al cono de cierre. El cono de corte, vamos a ver el osteoclasto haciendo la resorción y luego la reabsorción o resorción, y luego vamos a ver que ya inmediatamente vamos a tener al osteoblasto sintetizando a la matriz extracelular que todavía no está calcificada, que se denomina osteoide. Luego veremos que en el extremo del cono de corte, como están viendo aquí, vemos que a los que siguen un ser, vamos a tener un asa capilar y pericitos adicionales de células endoteliales. Los osteoclastos perforan un conducto y este conducto se va a establecer de diámetro futuro osteonal. El cono de corte constituye al remodelado óseo y luego se ve con frecuencia mucho menor el cono de cierre. Una vez que se ha establecido el tamaño, vamos a ver que va a formar el osteoblasto que ya dijimos, y en sus paredes se va a formar también unas laminillas sucesivas y luego con el tiempo se va a mineralizar. En esta imagen aquí nos va a demostrar lo siguiente. Esto es el remodelado de un hueso compacto. Vamos a tener primero, formando el cono de corte, el osteoclasto. Vamos a tener la resorción. Ven que va a formar una estructura como si fuera un cilindro. Luego van a proliferar justamente los osteoblastos. Y estos osteoblastos van a llegar juntos también con ellos vasos sanguíneos. El osteoblasto va a sintetizar primeramente el osteoide que todavía no se encuentra mineralizado, es la matriz extracelular no mineralizada aún. Vamos a ver que llega la vascularización y la inervación a través del nuevo sistema de Haber. Acá, como ustedes pueden ver aquí. Y es lo que nos representa en esta imagen acá. Tenemos el osteoide, luego ya el hueso mineralizado, y aquí ya tenemos al hueso mineralizado y a la osteona nueva. El hueso compacto maduro contiene sistemas de Haber de distintos tamaños y distintas antigüedades también. Vamos a ver que los sistemas de Haber más jóvenes exhiben menos mineralización y los sistemas de Haber se someten a una mineralización secundaria progresiva que continúa hasta cierto punto, incluso después que la osteona haya completado su formación. Muchas gracias, chicos.